Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo encuentro de la capacitación Aspectos Patrimoniales derivado de las uniones convivenciales a cargo de las doctoras Magdalena Díez y Viviana de Souza Vieira. Bueno, le pido por favor que silencien los micrófonos y recuerden identificarse con nombre y apellido a los fines de acreditar la asistencia. Les cedo la palabra a las disertantes. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muy buenas tardes. Yo solamente para saludar, porque voy a hablar después de la doctora Magdalena Díez, aprovecho otra vez la oportunidad por este espacio y porque nos hayan invitado del colegio y además por SIJUSO, el Colegio de Abogados de Azul. Y bueno, es un placer estar acá con ustedes y espero que les seamos de utilidad. Y bueno, vayan escribiendo las preguntas de lo que no entienden o les quedó claro, que después sí las vamos a ir contestando todas. Ahí está, bueno, buenas tardes. Ahí yo me sumo obviamente a los agradecimientos de Vivi para no hacer todo muy reiterativo. Gracias por los que tienen las cámaras prendidas, porque además yo después recuerdo caras, pero no recuerdo nombres, se imaginarán. Bueno, empezamos hoy entonces, habíamos visto ya la clase pasada todo este tema de acuerdos, qué cosas sí, qué cosas no, o por lo menos la idea también era esto, de qué puntos tener en cuenta cuando yo redacto y asesoro en hacer un convenio entre convivientes, más allá de que muchas veces los hacen ante escribanos, pero podemos traer nosotros, sobre todo con estas incumbencias que cada vez que hacemos un encuentro nos encontramos con nuevas cosas, entonces siempre buscando la vuelta a cómo defender las nuestras desde nuestro ejercicio. Hoy hablamos de los efectos del cese, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de la atribución de la vivienda, ¿sí? Luego de la vivienda familiar, y en los otros encuentros hablamos de lo que queda, ¿no? Compensación económica y la parte de división de bienes. Así que voy a empezar a compartir pantalla y me avisan, obviamente, si lo ven, porque a veces me pasa esto, que no veo si estoy compartiendo o no. Sí, se ve. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Igual, esperen que yo me voy a achicar porque yo me veo yo. Ahí está. Y nunca lo pongo todo para ir avanzando. Y en realidad iba a comenzar con un poco de esta introducción de la vivienda familiar, pero ya lo habíamos hablado entre un poco la clase pasada, ¿no? Esto de la protección integral de la familia, ¿no? Y el efecto hacia otros modelos de familia que no era el matrimonial, ¿sí? Que en algunas legislaciones todavía latinoamericanas existe la protección solo matrimonial. Entonces, bueno, nuestro código dentro de las relaciones de familia la reguló en este sentido de darle un marco que se corresponda con nuestros tratados internacionales, ¿sí? Dijimos igual que era bastante acotado porque había otros modelos familiares que no iban a quedar alcanzados, ¿sí? Los que no cumplieran con estos requisitos de 509 y 510 no quedan alcanzados por la norma, así que sigue habiendo un montón de uniones convivenciales que no están protegidas por la ley y digo esto, que no están protegidas por la ley porque se van a presentar un montón de casos en los que haya que resolver estas cuestiones y nos vamos a tener que preguntar, o por lo menos los que juzgan, el problema también lo van a tener ellos, si podemos, un derecho humano fundamental como la vivienda, si podemos rechazarlo, por ejemplo, en un caso en el que uno de los convivientes, por ejemplo, no tuviera la mayoría de edad, se me ocurre ahora, ¿no? Por decirlo, ¿no? Sabemos que, a ver, si no, los adolescentes pueden contraer matrimonio con autorización de sus padres, incluso con venia judicial supletoria, los que no alcanzaron los 16 años, pero sabemos que hay un montón de situaciones, incluso en el interior del país y en las provincias, donde es muy común que haya uniones convivenciales de niñas que no alcanzaron los 18 años de edad.
¿no? Y ahí se nos presentan ya desde el vamos algunos problemas, ¿no? Si no va a poder reclamar, por ejemplo, esta chica de 17 años que está en pareja, si no va a poder reclamar la atribución de la vivienda familiar, ¿sí? Por suerte no lo tenemos que resolver, pero lo podríamos plantear y tener que encontrarnos en esta situación. Y sobre todo porque hay este razonamiento que venimos escuchando a lo largo de mucho tiempo, que es que quien no se casa es porque no quiso, cuando sabemos que son muchas las circunstancias por las cuales uno no se casa. Y en esa lógica de si no se casa es porque no quiso, uno también podría decir, bueno, si se unió en convivencial, también, si se unió en una unión convivencial, también se podría haber quedado solo si no quería, ¿no? Porque uno conoce sus derechos y uno podría decir esto, bueno, también puedes tener otro tipo de unión y que no sea esta la que la ley le otorga sus efectos. No, hoy me levanté así como media filosófica, pero digo, estos razonamientos son así, quien no se casó porque no quiso. Que sabemos que no es así, por un montón de situaciones, no pudieron, a veces no se casaron porque hay hijos de otro matrimonio, y bueno, para no tener conflicto con los hijos, la pareja no se casa, por un montón de situaciones uno no se casa, pero si yo no quiero tener ninguna responsabilidad familiar, no quiero ser solidario familiarmente, también puedo no formar una unión convivencial. Puedo optar por eso, por formar otro tipo de uniones. Se me ocurre como razonamiento, ¿no? Uno dice, bueno, siempre se repitió este adagio, citándolo a Napoleón con el codé famoso de los convivientes prescindieron de la ley prescinde de ellos. Y bueno, a mí me hace un poco de ruido, qué sé yo, un delincuente también prescinde de la ley, digamos que no la cumple. Pero bueno, siguiendo esta lógica, digo, son pocas las familias que quedan alcanzadas por estos efectos del cese. Por eso digo, es un tema con demasiada trascendencia, la atribución de la vivienda, y está regulada a mi gusto, por ahí de una forma, esto es una opinión personal, bastante escasa, ¿sí? Bastante escasa. Pero bueno, entonces, dentro de estos efectos dijimos cuáles son esos cuatro, y hoy entonces tenemos la atribución de la vivienda familiar, ¿sí? Que sabemos que se aplica supletoriamente siempre que no haya pacto. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando pactaban, realizaban un pacto los convivientes, podían, entre otras cuestiones, introducir el tema de la atribución de la vivienda para el cese, y que pueden hacerlo, digamos, por mucho más tiempo de que dice el código, ¿sí? Justamente en esta autonomía de la voluntad podrían pactar la atribución de la vivienda por un plazo mayor al que establece el código, y si no lo hacen, entonces sí se van a aplicar estas normas del código. Ahora bien, esperen que, a ver si me van pasando me va pasando el power. El 526 es claro y contiene solo estas dos situaciones. El uso del inmueble, dice, sede de la unión convivencial, puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. El primero, si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad. Y luego, en el otro supuesto, el inciso B, si se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela de forma inmediata. No necesariamente tienen que coexistir porque son supuestos independientes. Ahora, hay un fallo ahí de ustedes que trae un concepto que es muy esclarecedor, por eso lo pongo acá, pongo la parte doctrinaria, ¿sí? que es de la Cámara, y que dice esto, ¿no? En la parte que cita su doctrina: esta vivienda, ¿sí? En la que se desarrolla la vida familiar, recibe un tratamiento en el que se distinguen dos planos, ¿sí? El de las relaciones internas de los miembros de la familia. Y ahí, por ejemplo, yo le agregué los artículos, pero habla del asentimiento del cónyuge o del conviviente no titular para no disponer del inmueble, ¿no? Que es 456, el 522, que dijimos ese piso mínimo
inderogable, ¿sí? De 519 522, la atribución de la vivienda luego del divorcio o de la ruptura de la convivencia, que es el que vemos hoy, 443, 526 y 527, la incidencia de la vivienda familiar como pauta para la fijación de la cuota alimentaria durante la convivencia o fenecida esta, y obviamente los artículos de lo que es matrimonio, 434, compensación económica del matrimonio, 441, el 659, porque esto incide también en la cuota alimentaria, lo vamos a ver, la atribución de la vivienda, y el 524, que es la compensación económica, ¿sí? Depende a quién se le adjudica la vivienda, incide o no en el monto de esta compensación económica, puede incidir o no, ¿sí? Y ¿sí? El otro plano es el de las relaciones externas, es decir, a los vínculos entre cónyuges y terceros o convivientes y terceros, como el de la afectación de la vivienda familiar, que es el del 244, la continuación de la locación por el cónyuge o conviviente no locatario, que está contenido también en el 1190 dentro del contrato de locación, y respecto de los herederos, perdón, el derecho real del cónyuge o conviviente supérstite y los supuestos de indivisión impuesta por el causante, ¿no? En 2383, 527 y 2003-34. Perdón, pero empiezo a hablar tan seguido que se me... Entonces, en el caso del plazo, ¿no? Para el caso del inciso A, que hubiera hijos menores con discapacidad o con la capacidad restringida, es de 2 años. Obviamente resulta inconstitucional, ¿sí? Porque hace un trato discriminatorio entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que además de ser contraria a estas normas constitucionales y convencionales, también, digamos, choca con la equiparación de los efectos, ¿sí? Entre las filiaciones que establece el 558. Dentro de lo que es la fuente de la filiación, el 558 dice que adopción plena por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos para todos, ¿sí? Entonces, por eso este plazo de 2 años resulta inconstitucional y por suerte hay muchísima jurisprudencia, casi que hoy podríamos decir que es rarísimo que le atribuyan, en el caso que hubiera niños, que atribuyan la vivienda solo por 2 años. Siempre se suele atribuir por hasta la mayoría de edad. También lo que se suele hacer es, si no, supeditarlo, no solo a la mayoría de edad, sino a cuando el progenitor les asegure, ¿sí? El acceso a la vivienda a los hijos, ¿sí? O a los niños. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que la vivienda forma parte del rubro alimentario, ¿sí? Dentro de lo que establece el 659, forma parte de la vivienda de eso. Entonces, la cuota alimentaria no llega a cubrir el acceso a la vivienda. Yo no conozco muchas cuotas alimentarias, ¿no? Que cubran por sí sola, casi que a duras penas. Algunas cuotas alimentarias cubren los rubros del 659, sabemos que muchísimo menos cubren toda la vivienda, ¿sí? Así que hay casos en los que se atribuye hasta la mayoría de edad o cuando el progenitor pueda asegurarles el acceso a esa vivienda. Será pagando el alquiler, siendo garante, lo que fuera, pero queda supeditada hasta ese momento. Por eso, en el caso que hay hijos menores, no suele haber mayor inconveniente, ¿sí? Al respecto. En el caso del inciso B, si esta necesidad extrema, esta imposibilidad de procurarse la vivienda, y no hubiera hijos, ahí sí, digamos, la protección es bastante exigua para mi gusto, porque no puede exceder los 2 años desde que se produjo el cese, y dice la doctrina que esto resultaría razonable cuando el conviviente no tiene hijos a su cuidado, si garantiza el derecho del que se encuentra en una posición más vulnerable
pero afectando en el menor modo posible este derecho de la propiedad. ¿Sí? Siempre se trata de equilibrar esta tensión entre derecho a la propiedad y el acceso a la vivienda, con lo cual algunos consideran que ese plazo es razonable. Para mí es un plazo discutible, hay alguna doctrina que dice que podría llegar a extenderse y yo considero también, con argumento en instrumentos internacionales, por supuesto que en una convivencia de 40 años, ¿sí? Por ahí resulta exiguo 2 años de atribución de la vivienda. Hubo acá en Capital, hubo un fallo en el que eh, no heredaba la conviviente, era condómina, entonces el 50% quedaba vacante y no podía, digamos, tenía que dejar esa vivienda y le buscaron una solución legal por el lado de la usucapión para que pudiera permanecer en la vivienda, pero bueno, se dan estas situaciones, porque además muchas veces quienes solicitan la atribución son adultos mayores, son personas en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con las 100 reglas de Brasilia, y muchas veces cesa la unión convivencial por muerte de uno de los convivientes y son los hijos los que vienen a iniciar el desalojo de ese adulto mayor, ¿sí? Por eso digo que es cuestionable, de acuerdo a cada caso concreto, la atribución solo por 2 años de la vivienda familiar. ¿Sí? Porque aparte dice el artículo del 526, esto que no cuenta con los recursos necesarios para procurarse esta vivienda y de manera inmediata. ¿Desde qué momento entonces cuento estos 2 años de atribución de la vivienda, que también no es un tema menor? La norma es clara, dice desde el momento que se produce el cese, ¿sí? Pero las situaciones van a ser distintas, de acuerdo si es en vida o si es por muerte de uno de los convivientes, ¿sí? Desde el momento que se produce el cese, en cualquiera de los incisos, del B al G, en cualquiera de esas causales que establece el 523, y si el cese se produce por muerte, que es el primero de los incisos del 523, la atribución va a proceder en los términos del 527, ¿sí? No por este 526. Ahora, ¿cuáles son o cómo pido yo esta atribución de la vivienda de acuerdo a la causal del cese? Si la vivienda fue convenida, obviamente en eso no hay ningún problema, va a estarse a las resultas de ese pacto, ¿sí? Supletoriamente podría llegar a pedirse la atribución de la vivienda, o sea, la tendría que pedir como un proceso de conocimiento autónomo, ¿sí? Nosotros en Provincia de Buenos Aires, por remisión del 838, que establece que todos aquellos procesos que tienen un trámite especial se rigen por ese trámite y los que no lo tengan por el proceso sumario. Para nosotros en provincia va a ser proceso sumario, entonces, en el que vamos a tener que solicitar. Lo que pasa es que probablemente la sentencia recaiga ya cuando se cumplieron esos 2 años, ¿sí? Salvo que hubiera hijos menores, pero si es en el caso del inciso B, la sentencia podría recaer después de los 2 años de cesada la unión convivencial. Entonces, en ese caso, obviamente, va a haber que acompañarlo de una medida cautelar urgente, ¿sí? La competencia va a estar dada por el 718 de nuestro código, en la parte que regula los procesos de familia, ¿sí? Último domicilio convivencial o el último domicilio del demandado. Además, esto que yo les decía, si tengo que acompañar este pedido de atribución de la vivienda convivencial de una medida cautelar, ¿sí? O la inicio como medida cautelar y luego interpongo la acción de fondo, o puedo interponerla previo que se resuelva esta medida cautelar, ¿sí? El código regula estas medidas provisionales, ¿sí? que tienen las particularidades propias de las
medidas cautelares del proceso de familia y regula dentro del 721, ¿no?, esta posibilidad en el caso de divorcio o nulidad del matrimonio, de que el juez pueda, entre todas esas medidas, determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges, dice, va a continuar con el uso de la vivienda familiar, si corresponde establecer una renta. Y a su vez, el 723 establece que esos artículos son aplicables, ¿sí?, a las uniones convivenciales. El 721 que habla de la protección de la persona y el 722 es de protección de los bienes. Pero bueno, todas esas normas son las que voy a tener que tener en cuenta cuando solicite esta atribución de la vivienda familiar, ¿sí? Como medida cautelar, cuál es la competencia, y yo ya sé que me voy a regir por el proceso sumario en provincia, ¿sí? Porque nosotros sí tenemos, a diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tenemos regulado el proceso ante el fuero de la familia, nosotros sí, en el 828 y siguientes, así que nos va a remitir al proceso sumario o plenario abreviado, como se le llama técnicamente, sin perjuicio que el juez tiene las facultades, ¿sí?, de modificar el tipo de proceso. ¿Sí? Lo tiene que fundar razonadamente porque considera que corresponde a otro proceso, pero en principio siempre es el plenario abreviado o sumario, como se le dice. Entonces, estas medidas, ¿sí?, las del 721 al 723, tampoco tienen un trámite previsto, porque son medidas cautelares en el código de fondo, y en provincia se puede analógicamente aplicar este 237 bis, ¿sí?, que son las cautelares genéricas, tienen esta naturaleza que es provisoria y urgente, por eso tiene que ir de la mano de una medida cautelar, y sabemos que en familia no siempre se dictan inaudita parte, pueden llegar a haber una sustanciación de esta medida, es bastante común, o que se fije alguna audiencia para arrimar a las partes también, así que no nos vamos a encontrar por ahí con una cautelar, esto de las genéricas, como uno siempre acostumbra. ¿Qué voy a tener que acreditar? A ver, con esto que les digo de las similitudes, yo tengo que cumplir con los requisitos, ¿sí?, de lo que son las medidas cautelares, y acredito la verosimilitud en el derecho con la unión convivencial, ¿sí? Y esta unión convivencial, nosotros dijimos que se prueba por cualquier medio, que la inscripción, ¿sí?, es prueba suficiente, pero que yo la podía inscribir por cualquier medio, probar por cualquier medio. Entonces, con la verosimilitud en el derecho la tengo con el vínculo, ¿sí? Lo mismo cuando como pedimos medidas cautelares, alimentos provisorios, es la típica medida cautelar de alimentos provisorios, se prueba con el vínculo. Y el peligro en la demora tendré que acreditar alguno de los supuestos del 526, ¿sí?, el inciso A o el inciso B, y no se exige contracautela justamente porque no es una medida cautelar sobre los bienes, sino sobre las personas. Así que no se exige contracautela. Algunas veces se exige contracautela, porque siempre depende muchas veces de los distintos criterios de los juzgados, y que suelen ser las juratorias, ¿sí?, las que se presenta la parte a prestar caución juratoria. Está eximida de la etapa previa, además, o lo que sería la mediación prejudicial obligatoria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En provincia está eximida de esta etapa previa porque es un trámite urgente, y el segundo párrafo del 828 establece que se radican directamente ante el juzgado las causas que no admiten demora. Con respecto a la renta compensatoria, ¿sí?, dice, a petición de parte interesada, dice el 526, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se le atribuyó esta vivienda. Puede, además, establecer que no sea enajenado durante un plazo previsto, o que el inmueble en condominio de los convivientes no sea liquidado ni partido, pero eso lo vemos también cuando sea la parte de división de bienes. Que ahora lo que nos importa con la atribución es el tema de la renta compensatoria. En el caso del inciso A, ¿sí?, dijimos, en caso de la atribución, porque haya hijos
hijos con menores con alguna discapacidad o capacidad restringida, dijimos que no procede, ¿sí? No hacen lugar en la mayoría de los casos, no sé, no conozco algún hecho, puede ser que se haya fijado, depende, no sé, las dimensiones del inmueble, la capacidad económica, un montón de otras cuestiones, pero generalmente no procede porque está el rubro vivienda en el 659 como parte de los alimentos. Entonces, otra de las protecciones que en realidad les decía en estos planos internos, estas dimensiones internas o externas de la atribución de la vivienda, ¿qué pasa con ese inmueble si el inmueble es alquilado? Entonces ahí ya, en todo caso, continuamos la locación, no por lo que dice el 526, sino porque además también así lo establece el 1190. ¿Sí? La continuación, el continuador de la locación. Dice, si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble que está destinado a habitación, ¿sí? En caso de abandono, fallecimiento, la locación, en caso de abandono, por ejemplo, el cese de la convivencia o el fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas hasta el vencimiento del plazo contractual. ¿Sí? Así que ahí me habilita el Código del Conviviente a continuar esta locación, ¿sí? Y de hecho dice, el derecho del continuador prevalece sobre el derecho real, sobre el del heredero, ¿sí? Del locatario. Esta, de todas formas, porque en uniones convivenciales lo que hace el código es receptar muchísima jurisprudencia que viene desde hace muchos años, porque no estaban reguladas las uniones convivenciales, ya en el año 84, en la 23091, que quedó derogada con la vigencia del Código Civil y Comercial, se derogó, pero ya la 23091 contenía en el artículo 9 que en el caso de abandono de la locación o el fallecimiento, el arrendamiento podía ser continuado en las condiciones pactadas y hasta el vencimiento de su plazo por quienes acrediten haber convivido y recibido de parte del locador el ostensible trato familiar. ¿Sí? Así que igual ya esta protección era anterior, ¿sí? Era anterior a esta regulación de las uniones convivenciales por parte del Código Civil y Comercial. En el caso de la atribución por la vivienda, por muerte del conviviente, ¿sí? El 527, y les decía que no por todas las causales del 523, la del inciso A, nos tenemos que manejar con el 527. El que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años de propiedad del causante y que constituyó el último hogar familiar. Ahora, no tiene que estar en condominio con otras personas, por supuesto, porque los terceros no tienen por qué ver afectados sus derechos, y este derecho además es inoponible a los acreedores del causante. Había un fallo, pero lo traigo así como a modo de que lo tengan presente para mientras suceden las cosas, porque, ¿qué pasó? Mientras estaban los convivientes arreglando las cuestiones y negociando y demás, el conviviente que se retiró del hogar, ¿sí? Sobre el que solicitaba el otro la atribución, ¿qué hizo? Le donó el bien a sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando después pide el conviviente, cuando va a la parte de división de bienes, a ver, la ex conviviente sabía que lo iba a poner a nombre de los hijos y como que no se hizo mucho problema, sí, no hay ningún problema. Además, cuando quiso ir, claro, cuando quiso ir a la parte de división de bienes, le dijeron, no, ese bien no es del señor, usted no tiene nada que dividir con el señor. ¿Sí? Por eso digo, ojo, digo, cómo tenemos que tener presente un montón de cuestiones mientras hacemos pactos convivenciales, mientras negociamos, ¿sí? Los efectos del cese
con otros colegas, porque mientras hacemos una cosa pueden estar sucediendo otras. ¿Sí? Como no nace un régimen patrimonial, lo que les decía en la clase anterior, no nace un régimen patrimonial, si no fue inscripta la convivencia, lo que ingresa en el patrimonio de cada uno queda en el patrimonio de cada uno, y mientras están negociando fueron disponiendo de bienes. Cuando quiso la conviviente de muchos años disponer de los bienes y solicitar la atribución, le dijeron, no, pero este bien no está a nombre del señor. ¿Sí? Así que a estar atentos, pero me acordé por esto que digo, tiene que ser un inmueble propiedad del causante. En caso es ese, salvo que sea alquilado, que en ese caso sí puedo continuar, por el 1190 puedo continuar la locación, pero si está a nombre de otro familiar, ahí ya otra vez, cada vez tengo como conviviente menos derechos, menos posibilidades de solicitarlo. Me voy apurando un Maggie, poquito para no sacarle, perdón. sí, yo, Maggie, acá. Discúlpame, mira, acá hay un colega, el doctor Gabriel Rodríguez, nos hace una consulta en el chat que dice, ¿qué pasaría con la continuidad del uso de la vivienda en caso de un contrato verbal de comodato, siendo la titularidad registral de terceros ajenos a los integrantes de la unión convivencial, quienes además reclaman formalmente el desalojo? Es que no podría, a ver, no le sería oponible. Pero acá hay un detalle, una ¿Qué perlita. dice? Acá hay una No, perlita, Maggie. no El esté tema es leyendo. que un contrato de comodato sí o sí, bajo pena de nulidad, tiene que ser por escrito. Así que, ¿Dónde dice? Pero no esté leyendo, espera que necesito leer el chat. claro, pero empezamos mal con la pregunta. Bueno, yo no, claro, como estoy compartiendo pantalla no lo veo. No, yo Claro, tampoco lo veo, ¿eh? Yo tampoco lo sí, estoy pero viendo. yo soy muy visual. No, eso está bien, eso por un lado, pero yo ya igual estoy pactando sobre, o sea, no le es oponible al tercero eso. Desde donde lo mires no estaría bien. Si es verbal, si es escrito, eso no le es oponible a ese tercero. Pero no sería Yo, comodato como dato, tampoco. si yo no soy titular, no puedo dar en comodato algo que no es mío, es una cosa ajena. Así que, ojo, por eso digo, hay que estar, parece que no, pero cuando pactamos, tenemos que estar muy atentos a todo. Por eso le decía, les traje esto de que el inmueble tiene que ser propiedad del causante, porque mientras tanto, o cuando solicito la atribución de la vivienda, si no es locatario, el tercero no tiene nada que ver. El tercero no está obligado. Por eso también cuando dicen, no, porque el desalojo no procede porque hay niños en la vivienda, no los vas a sacar más. No, el tercero no está obligado a darle vivienda a los hijos de nadie, a sus propios hijos era en todo caso, pero a los hijos del otro no. Es un tercero. Así que no tiene ninguna obligación ese tercero. Ojo, esto no le va a ser oponible. ¿Mm? Ya ese acuerdo, no, en mi humilde opinión, ya está mal de entrada. Sobre un bien que no es propio, no, está mal de entrada. Por eso sí, yo le podría oponer, en todo caso, al que me está alquilando el inmueble, sí, yo le puedo decir, tengo ostensible trato familiar y lo dice el 1190. No importa si soy conviviente, no soy conviviente, soy continuador de la locación, pero yo tengo ahí una norma para oponerle a ese tercero. ¿Sí? Acá en el Bueno, chat nos dice otra colega, Romina, dice, pero si la donación se hace cercana en el tiempo al cese, ¿eso no se tiene en cuenta? Me refiero al ejemplo de la donación del bien a los hijos. pero sí, está bien, pero en todo caso la donación yo la voy a poder cuestionar, el que lo puede cuestionar es el propio heredero, si es oficiosa, si es inoficiosa, eso lo puede cuestionar el heredero y cuando se abra la sucesión del donante, ahí sí lo van a poder cuestionar, pero el que no tiene derecho, o sea, el que no tiene vocación sucesoria no va a poder cuestionarle esa donación, salvo algún acto de simulación, alguna otra cuestión, pero lo voy a tener que probar. Igual es una. Por eso digo, sí, hay formas. Por supuesto que hay un montón de contratos que se celebran entre padres e hijos o se ponen bienes a nombre de los hijos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿qué podrías invocar? ¿Sos acreedora? Antes yo podría
digamos, cuestionar ese negocio si yo tengo un crédito anterior, por ejemplo. Por ejemplo, si la donación fue inoficiosa, bueno, pero a la muerte del causante, a la muerte del que donó, del donante, en todo caso, que, bueno, muerto va a ser el causante. Por eso digo, sí, mientras tanto se puede disponer libremente de los bienes. Sí. No sé si queda contestada la pregunta, pero sí, está donando a sus hijos. Quienes tengan vocación, por supuesto, van a poder pedir la acción que corresponda, si tienen que quienes pueden colacionar, quienes no, eso sí, todo fantástico. Pero mientras tanto, no, incluso los que pueden cuestionar un negocio son los acreedores anteriores. Pero si no tengo un crédito anterior, ¿por qué no va a poder disponer de sus bienes? En principio, ¿no? Digo, como norma genérica. Entonces, y así ya la dejo a Vivi porque no sé qué tiempo vamos, pero terminamos con la Y atribución de la ya vivienda. estamos -10. Claro, ya No, estamos me repasé. Entonces, ¿se computa? Bueno, ahí lo termino, es más, sin el power, verbalmente. Entonces, ¿se computa cuándo? Cuando es por muerte también, desde la muerte del causante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tengo que pedir la atribución? No, la opongo como defensa cuando me vengan a reclamar el inmueble. ¿Sí? Porque nace de pleno derecho. ¿Por qué? Porque lo dice el 1894, que se adquiere de pleno derecho. Entonces, si yo soy conviviente y se me murió mi pareja, cuando vengan a reclamarme el inmueble, yo le voy a decir, bueno, cuando me acuerde el segundo aniversario de la muerte, que le prendo una vela y ahí recién me voy, porque antes no tengo ninguna obligación de irme. Entonces yo lo opongo como defensa, no tengo que salir a pedir una atribución, ¿sí? Por el 1894 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Cuando cesa el 445 por el cumplimiento del plazo fijado, porque cambiaron las circunstancias que se tuvieron en cuenta, con lo cual ahí sí, el otro podría decir, bueno, cambiaron las circunstancias, ya tiene dinero antes de los 2 años, ya tiene dinero, se ganó el 6, así que se compre la casa, por ejemplo, y por las mismas causales de indignidad previstas en materia sucesoria, ¿sí? Los 9 incisos del 2281, y perdón, Vivi, que ya me recontrapasé, ¿o no? Sí, chau. Esperen que dejo de compartir. Bueno, a ver, yo quiero hacer solamente algunas salvedades de esto para que quede bien en claro. A ver, cuando ustedes lean, cuando es atribución de la vivienda en vida, el inciso A no lo leen. No está, no existe, se fue, está mal puesto, ¿sí? Entonces, no hay un caso que no se haya ganado por el hecho de haber tenido que pedir una atribución que de por hecho está dada. Por esto de que, como dijo Magdalena, el tema de que ustedes no pueden hacer una diferencia que por ser hijo de una pareja que vive en unión convivencial no tiene los mismos derechos que un hijo que proviene de un matrimonio. Por lo tanto, eso sáquenlo. Solamente cuando uno habla de atribución de la vivienda familiar, está hablando cuando no tiene bienes habitables. Y esto es importantísimo, porque el otro les puede decir a ustedes, ay no, vos tenés propiedades. Sí, fantástico, pero se me viene el techo abajo y quizás ese conviviente, como dijo Maggie, que muchas veces son convivencias de muchísimos años, quizás tiene 80 años y entonces no tiene el dinero como para refaccionar esa vivienda y hacerla habitable. Entonces, esa terminología de habitabilidad es importantísimo, porque sí, fantástico, yo tengo esa propiedad, pero cuando mejore de fortuna, entonces quizás yo la pueda arreglar. Y en esto de la modificación que agregó el código, modificación no, en realidad es algo nuevo de permitir al conviviente cuando cesa la unión convivencial de poder quedarse en la vivienda, este derecho real de habitación, solucionó temas de injusticia total. Porque imagínense, vamos a lo que decía Maggie, era una pareja que estaba viviendo por 40, 50 años, ¿no? Y si está viviendo por 40, 50 años, tenemos convivientes que son adultos mayores. Y más allá que, como dice Maggie, que tenemos las 100 reglas de Brasilia para interponer, tenemos una convención de personas mayores. Por lo tanto, en realidad,
podemos cubrir eso, y en esos 2 años muchas veces uno, como también lo dijo Maggie, en 2 años uno no puede conseguir un crédito cuando tenés 70 años, la verdad que no. No podés salir a trabajar porque no te podés insertar en el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasaba antes que no estaba este artículo? Cuando realmente la otra parte lo pedía, por ejemplo, los hijos que vivían en Italia y que nunca se hicieron cargo de ese conviviente, y que esta persona lo había cuidado durante toda la convivencia de una enfermedad terminal, venían de otro lado, interponían y pedían la atribución de la vivienda, más que pedían la atribución de la vivienda, lo que hacían era iniciar un desalojo. Y les puedo asegurar que antes de que se sancionara el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿saben cuánto tiempo le dieron a una persona de 80 y pico de años, después de 30 años de haber estado conviviendo, para que deje la vivienda? 15 días, porque tenía más de 80. Díganme ustedes dónde va a parar una persona de 80 que no tiene nada, porque ni siquiera, yo no sé si en provincia de Buenos Aires habrá, pero acá, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos solamente un hogar donde pueden ir a parar, que siempre está cubierto. Entonces ahí me parece que realmente es un tema, ¿no?, de desigualdad total entre dos modelos familiares. Por lo menos ahora tenemos los 2 años. Pero estos 2 años, el tema es, no solamente desde cuándo lo voy a empezar a contar, porque yo tengo que tener fecha cierta. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un artículo que es el 523, y en el 523, como dijo Maggie, hay cosas que realmente son incontrastables. Murió, murió. Tengo la partida de defunción, de ahí para adelante yo cuento los 2 años. Ahí no hay problema. Por matrimonio de los convivientes, otra vez, tengo el certificado, de ahí cuento, ¿sí? Por nueva unión convivencial, cuento. Pero ¿qué pasa en el 523? Tenemos una causal residual que dice por cese de la convivencia mantenida. ¿Qué pasa por cese de la convivencia mantenida? Vos pensás que cesó un día y yo pienso que cesó otro. Por lo tanto, en estos casos siempre lo ideal es enviar una carta documento o ir, por ejemplo, van los dos a un escribano. ¿Alguien tiene abierto Paz? Me parece que tenés, y dejar establecido cuál es la fecha de cese. Porque además de saber desde cuándo voy a contar, está el problema, como dijo Maggie. ¿Qué pasa acá? Uno inicia un expediente judicial, pero todos sabemos que el expediente judicial lleva tiempo, ¿sí? Y entonces nos encontramos que cuando llega la sentencia, ¿cuánto nos dan? 3 meses para que nos quedemos. Y ahora viene lo otro. Bárbaro, genial. Ya pasaron los 2 años. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Qué hace el otro si no le devuelve la propiedad? ¿En qué carácter se queda el conviviente, ese conviviente que se le otorgó la atribución de la vivienda? ¿Es un intruso? No, más bien que no es un intruso, porque yo lo dejé pasar. Ya le conté al juez que estuvo conviviendo conmigo dentro de un proyecto de unión de vida en común durante tantos años. Pero sí es un tenedor precario. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la primera intimación tiene que dejar la propiedad, ¿sí? Entonces eso es interesante, ¿por qué? Por las vías de hecho. A ver, no puede ir el heredero y decir, te cambio la cerradura, te vas. No. ¿Por qué? Porque las vías de hecho es un delito penal, es un delito que se llama de despojo. Ojo con eso. En realidad, en todo caso, si no se va, yo voy a tener que presentarme en el juzgado correspondiente, presentar en el mismo que le otorgó estos 2 años, y en el caso de que yo lo hubiera pedido judicialmente, porque también está el caso que yo lo hubiera pactado en el pacto, ¿sí? Y en ese caso yo voy a tener que homologarlo y recién ahí pedir el desalojo, ¿sí? Entonces, eso es importante también que lo tengan en cuenta. Dicho esto, me encantaría compartirles a ustedes un fallo que es muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante? Porque vamos a unir pacto convivencial más atribución de la vivienda, y ahí vamos a ver cómo juega este artículo en el inciso A, que dice que por los menores que viven en el domicilio, lo que sería la vivienda familiar. Por eso le digo que en realidad eso no se usa, es la interpretación que uno le tiene que dar es solamente para cuando hablamos de convivientes adultos. Por ejemplo, 2 convivientes que no tienen hijos. Ya me voy directamente al B, al inciso B.
Si yo voy a hablar de ese artículo, imagínense ustedes que pasó automáticamente al capítulo de responsabilidad parental, que es donde tendría que estar. ¿Por qué? Porque como dijo Maggie, el 659, ¿qué incluye dentro de los rubros? Vivienda. Por lo tanto, está mal puesto, porque acá estamos hablando de convivientes, no estamos hablando de responsabilidad parental. Entonces eso lo saca. Bueno, voy a compartirles pantalla para comentar este fallo. A ver. Jurisprudencia. Acá. Bueno, vamos. Esperen que me achico acá porque si no, no veo nada. Bueno, este es un fallo de Necochea, ¿sí? Y es del 2023. Bueno, acá el juez dicta una sentencia homologatoria de un convenio. Por lo tanto, tenemos un pacto convivencial. En este pacto convivencial se estableció que hubo un cese, acá dice separación, pero es personal, el cese de la unión convivencial, el cuidado personal, la atribución del hogar familiar, el régimen comunicacional y los alimentos. ¿Por quién estuvo suscripto? Y como siempre, lo vamos a poner Antonio y María, para que les sea más fácil entender. Y rechaza, porque María lo que pide es la nulidad del pacto convivencial. El juez de primera instancia, ¿qué hace? Le rechaza la nulidad y la reconvención de María y le impone las costas. Vamos a ver qué pasó acá. Bueno, ordenó que una vez firme la sentencia se libre un mandamiento de entrega de posesión del inmueble a favor de Antonio, juez de primera, bajo apercibimiento de ordenarse su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, dándose inmediata comunicación a la municipalidad, notificando la existencia del presente fallo a efectos de que tome las medidas que estime corresponder por el supuesto caso de que la señora María y su hija, miren esto, estamos hablando no solamente de un adulto, sino también de un menor, y su hija menor queden en situación de calle o se produzca algún riesgo a través de programas de apoyo habitacional. Como les decía acá, si hay lugar, te ubicamos, si no, vamos a ver. Sigamos. Para arribar a esa decisión, el juez entonces, ¿qué destaca? Si hiciste un pacto, acá hubo autonomía de la voluntad. Es un principio sagrado, parece, para este juez del derecho civil, y enfatiza que las restricciones a esa autonomía solo reconocen motivos imperiosos de orden público y se reducen a su mínima expresión. Volvamos a la clase del otro día. ¿Se acuerdan que teníamos el 515 que ya nos ponía limitaciones? Pero además tenemos las limitaciones propias de los principios generales del derecho. Ahora, este juez no encontró en el convenio ninguna cláusula abusiva que perjudicara a María, considerando insuficientes como vicio de la voluntad las manifestaciones alegadas por ella, tanto en relación a su falta de entendimiento como respecto al desconocimiento de sus derechos. De la prueba testimonial ofrecida por el actor, valoró, escuchen esto porque es genial, la declaración de la abogada de María, no de la abogada de él, de la abogada de María, que la vamos a poner Nora, porque Nora en realidad tiene una sanción ejemplar. Según actas que corren agregadas, surge que en todo momento María estuvo asesorada por ¿quién? Por Nora. Bueno, la abogada, ¿qué dice? Como testigo, la abogada de María. Bueno, la abogada dice que María acudió a su estudio a consultar porque se estaba separando, que aún convivía con Antonio y quería saber a los efectos de la separación y por alimentos de su hija, régimen comunicacional, cuidado personal y atribución de la vivienda. Todo lo que volcaron en un convenio. La testigo dice, Nora, que María tuvo un nivel de conocimiento completo y total, entendió todo. Y además es una chica inteligente, dice esta abogada. En ese momento estudiaba una carrera terciaria en el Instituto Superior. La testigo dijo que siempre estuvo de acuerdo con lo que se estaba negociando con el doctor Luis. Luis era el abogado de Antonio. Ella, como abogada, cumplía sus directivas. Era la señora María la que le decía lo que deseaba y le impartía sus pretensiones. A la pregunta octava, que fue reformulada para que diga la testigo, de acuerdo a su percepción, determine si María estuvo afectada por algún vicio de la voluntad al firmar el convenio, la testigo dice no, siempre comprendió todo, las cláusulas eran claras, no había tecnicismo y todo era fácil de comprender. Al final, manifiesta ella misma, Nora, que su cliente estuvo debidamente asesorada.
Bárbaro. Respecto al vicio de lesión, porque también si te pone un vicio de lesión para pedir la nulidad del convenio, ¿qué dice el juez? No existe vicio de lesión alegado por María, ya que no se vislumbra ni se prueba ninguna ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada de parte de Antonio, como así tampoco un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la dispuesta lesionada, y mucho menos explotación del supuesto lesionante. Bárbaro. ¿Se queda con esto María? No, María estuvo piola, fue y contrató una abogada que supiera algo de derecho de familia y ¿qué hace? Apela. Bueno, María solicita que se rechace la homologación del acuerdo mediante la declaración de nulidad, dejándose sin efecto el desalojo y a su vez reconviene mediante la atribución del uso de la vivienda familiar a favor de su hija hasta que se extinga la obligación alimentaria con costas. Miren ustedes, no hasta la mayoría de edad, hasta que se extinga la obligación alimentaria. Veremos si es a los 21, a los 23, 24 o 25. Primer agravio. Primero, incompetente el juzgado para entender en la materia. Segundo agravio, seguro que lo habían iniciado, no surge directamente del fallo en el civil y comercial como pasó la otra vez. Segundo agravio, va el título Perspectiva de género y grave afectación del interés superior de la niña. Acá no estamos hablando solamente de género, de un adulto, estamos hablando de perspectiva de niñez fundamentalmente, porque acá la que estaban poniendo en la calle su propio padre era su hija. Entonces, la apelante basa su apelación en la ausencia de valoración de la situación de violencia de género vivida por ella y su hija. Esa denuncia, ¿dónde estaba? ¿Dónde? En el mismo juzgado que este juez dice que era válido. En el mismo, ¿eh? Lo único que tenía que hacer es leer. Ahora, afirmó, los expedientes de violencia familiar de trámite por ante el propio juzgado, ofrecidos oportunamente como prueba, no han sido ni mínimamente ponderados ni mencionados en los considerandos, siendo que el progenitor fue excluido del hogar por orden del mismo magistrado, ante la gravedad de los hechos denunciados y que motivaron la separación definitiva de la pareja. En este contexto de violencia, de presiones, de desinformación, de desprotección y falta de asesoramiento legal eficaz, fue que María suscribió el convenio, desconociendo los verdaderos derechos que le asistían tanto a ellos como a su hija. Como se expuso al contestar la demanda, la letrada que la asesoraba en su momento le refirió que no tenía derecho alguno de permanecer en el inmueble porque este era un bien propio de Antonio, razón que la persuadió de firmar tal acuerdo por entender no tenía otra alternativa. De hecho, Nora me parece que no era especialista en derecho de familia. En este contexto de violencia, eso ya lo habíamos hablado, sea el tercer agravio. Y el tercer agravio lo divide en A y B. A. Bueno, se agravia no haberse tenido por acreditada la lesión. Acá tenemos vicio de lesión, expresando que se puede advertir sin mayores esfuerzos en el convenio una notable desproporción en las prestaciones. Puso énfasis en la ventaja patrimonial evidente que representaba para el progenitor lo acordado en el convenio en desmedro del derecho habitacional de su hija, que el magistrado desplazó expresamente por considerar que la autonomía de la voluntad era más importante que la vivienda de un hijo. Se pregunta entonces, ¿es razonable que María haya aceptado libremente renunciar al derecho que le asiste de a permanecer en la vivienda familiar para quedar en situación de calle? Si María hubiera sido bien asesorada, ¿hubiera aceptado esto? La respuesta cierra el interrogante. Es inadmisible que se le otorgue al papá el uso exclusivo y excluyente de la vivienda familiar, dejando a la menor y su mamá desamparadas y sin siquiera se lo condene a garantizar otro techo. Porque está bárbaro, puede decir, sí, me das un bien propio, pero vos no te preocupes, que yo me encargo, como el 659 dice la vivienda, yo me encargo de alquilarte un bien similar y además me hago cargo de las expensas, lugar, todo lo que todos sabemos. B. Solicitud de nulidad de la sentencia por valerse de un testimonio prohibido. La defensa afirma que existió violación del secreto profesional por haberse recepcionado en violación de las garantías constitucionales la declaración testimonial de quien fuera su abogada patrocinante al momento de suscribir el pacto. En el acto de la audiencia, la defensa de María dejó expresa constancia que por instrucciones de mi representada, que la misma no la relevaba del secreto profesional.
Es decir, ¿qué quiere decir esto? La audiencia que dice, levanto la mano, me opongo a que declare la abogada. Y el juez siguió adelante. Bueno, después realiza una crítica a la valoración del magistrado que se valió fundamentalmente de esa prueba, es decir, el testimonio de la abogada, ilegalmente incorporada al proceso para sostener que María entendía lo que estaba afirmando y que la renuncia que suscribió fue voluntaria. Sostuvo la ilicitud de la prueba relacionándola con la obligación absoluta del secreto profesional del abogado. El juez no puede imponer la violación del mismo. Con todo ello quiero decir que si el magistrado impone al testigo, es decir, a Nora, el deber de atestiguar relevándolo de su obligación de guardar secreto, colabora, sin duda alguna, en la producción de una prueba que es manifiestamente ilícita, por cuanto, desde una concepción restringida, permite la incorporación al proceso de información en franca violación de los derechos fundamentales de las personas y de la Constitución Nacional, desde ya. Como cuarto agravio, afectación de la obligación alimentaria y la violación del bloque constitucional intuitivo de los derechos de infancia, es decir, está en contra del interés superior del niño, está en contra de la Convención, y de 26061, yo diría que todos, está en contra de todo, destaca las características de irrenunciabilidad e inalienabilidad de estos derechos, a la par que centralizó como prioritario el derecho humano fundamental de la niña a vivir en una vivienda digna. Se agravió de la ausencia de consideración de los distintos supuestos de atribución del uso de la vivienda familiar, porque, a ver, si leíste el 526, el primero decía, ante el cuidado de hijos o extrema necesidad de una vivienda y su imposibilidad para procurársela. Hasta acá se deben haber dado cuenta que el papá no estaba al cuidado de la hija. Al cuidado de la hija estaba la mamá. Y el último agravio lo direccionó a la nulidad del acuerdo porque nunca pasó al defensor de menores tampoco. Bueno, antecedentes del caso. A ver, ¿qué pasó con esta familia? Bueno, a ver, comienza con diferentes ejes ya aquí en Cámara. Cámara empieza con los antecedentes del caso. Primero, se centra en el contexto de violencia familiar omitido en la sentencia, que vició la voluntad de María al momento de su suscripción. La nulidad del testimonio de quien fuera su abogada, que es la prueba principal valorada en la sentencia para tener por válida su voluntad, y la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el apelante junto con su hija, a los fines de la atribución de la ley. En el expediente de violencia familiar, miren esto, María, 20 años, cuando tenía 20 años, radica denuncia de violencia familiar contra su ex conviviente, que es Antonio, 33 años. Ya ven que hay una diferencia importante de edad. Surgiendo de su relato, la diciente manifiesta que estuvo en pareja con Antonio desde el 2014. ¿Cuántos años tenía entonces María? Era una nena, tenía 14 años, que posee una hija, ¿sí? Cuando tiene 20, posee una hija en común, yo le puse Rosita, que desde hace 8 meses aproximadamente decidieron separarse, pero vivir en la misma propiedad. Porque más bien que él no le quería dejar la vivienda, por tanto vivían juntos. Desde que se terminó la relación, Antonio le insultaba verbalmente. Bueno, eso después ustedes lo leen. Por lo tanto, dio lugar a la prohibición, un pedido de una denuncia, y se le dicta la cautelar de prohibición de acercamiento. Entonces, el tipo de violencia denunciada era psicológica y económica, con frecuencia diaria y en aumento durante los últimos meses porque el supuesto agresor tenía consumo abusivo de alcohol. La denunciante en esa denuncia de violencia era asistida ¿por quién? Por Nora, la misma que testificó en contra. El 20 de octubre del 2020, el juez ordena la exclusión del hogar del denunciado, así como su prohibición de acercamiento y cese de los actos de perturbación. La medida también, bueno, esto es prohibición de contacto, más bien que no se podían mandar nada. Vamos con el pacto convivencial. Llegamos al momento de firmar el pacto. Tengan en cuenta en la fecha, el 23 de octubre se ordena la exclusión, ¿sí? El 6 de noviembre firman el pacto. Habiendo pasado 14 días de dictada la medida cautelar, las partes suscriben este pacto de separación personal, cuidado personal, atribución, sede del hogar familiar, régimen comunicacional, alimentos, y escuchen esto, renuncia de compensación económica. Entonces, en las cláusulas vamos a hablar del plan de parentalidad específicamente, el cuidado personal de la menor
queda a favor de la progenitora, con residencia principal y permanente de la niña en su domicilio. El uso de la vivienda que fuera sede del hogar familiar a María y su hija se le atribuye por el plazo de 1 año, es decir, menos del 526, y la atribución de la vivienda a Antonio al cabo de ese término, pactándose la mora de pleno derecho sin necesidad de intimación previa. Se establece una cuota alimentaria de un 20%, ¿sí? Por el plazo de 1 año, y una vez que estas pobres estaban en la calle, un 25% a partir de la restitución de la vivienda, a partir del reconocimiento de la titularidad exclusiva de Antonio. Y escuchen esto, Antonio no se queda solo con la vivienda, también se va a quedar con los muebles, útiles y enseres. Entonces se obliga a María a restituir la vivienda y renuncia a los reclamos judiciales por compensación económica. Entonces, intimada las partes a reconocer las firmas del convenio, se presenta María y se opone al pedido de homologación y plantea su nulidad absoluta por poner en riesgo el derecho de habitación de su hija. Y solicita se condene al actor, ¿sí?, a atribuir el uso de la vivienda a favor de su hija hasta que se extinga la obligación alimentaria conjunta. En ese escenario, respecto al asesoramiento legal, María manifestó: mi letrada de entonces, Nora, se puso en tratativas conciliatorias con la contraparte y me expresó que al ser el inmueble un bien propio de Antonio, no tenía derecho alguno a seguir viviendo en él, razón por la cual, sí, esperen que admito algo. Por la cual, desconociendo los derechos que verdaderamente me asistían, suscribí el 6 de noviembre del 2020 con total ignorancia el acuerdo cuya homologación ahora solicita la contraria. Puso especial énfasis en el carácter leonino de la cláusula por la cual se la priva de la vivienda, destacando su situación de pobreza, la situación de calle a la que se vería inmersa con su pequeña hija y su ignorancia respecto a sus derechos al momento de suscribir el convenio. Entre la prueba instrumental ofreció la causa de violencia de género. Bueno, esto lo leen ustedes, la perspectiva de género, y después, esto me encanta: nulidad del testimonio de la abogada, violación del secreto profesional. ¿Qué dice la Cámara? No puedo dejar de advertir con profundo asombro y preocupación que ha sido el propio testimonio de la letrada que asistió a María durante el periodo que se encontraba vigente la medida cautelar por violencia, el que ha sido valorado por el juez de manera principal y como fundamento esencial en contra de los derechos que la propia María alega vulnerados. En esta ruta crítica que resulta del derrotero procesal en su punto más trascendente, el de restauración de los intereses jurídicos lesionados y que exige la remoción de obstáculos para garantizar la efectividad, María debió enfrentarse a obstáculos erigidos por la propia judicatura, que valiéndose de lo que debiera ser un recurso para acceso a la justicia, lo utilizó al revés, transgrediéndose la obligación del secreto profesional en contra de María. Acá les pone de qué artículo. Ahora se pregunta la Cámara: ¿cómo podría garantizarse el acceso a la justicia con la confidencialidad que exige el secreto profesional a una mujer que denunció ser víctima de violencia si la judicatura contara con la facultad de relevar el secreto profesional al abogado y valorar su testimonio en contra de los intereses de quien fue su asistida? Lejos de consolidar acceso a la justicia, se construye una trampera legal, con proyecciones de acallamiento inimaginables, capaz de promover el silenciamiento de las víctimas, y que en el caso se agrava aún más en función de la expresa oposición de María, lo que será seguidamente bueno analizar. Estimo que el magistrado presumió de manera equivocada que si la letrada no hubiera prestado un asesoramiento y defensa técnica eficaz, lo habría reconocido, porque en efecto, la valoración judicial del testimonio estuvo encolumnada a acreditar una voluntad sin vicios, guiada por un adecuado asesoramiento legal. ¿Qué quiso decir con esto? A ver, cuando le preguntan a Nora, no, a ver, usted, doctora, ¿usted realmente asesoró a las... Sí, yo lo asesoré bárbaro, genial. Es decir, no, ella tendría que haber dicho, perdón, me equivoqué. No, acá no. Ella, en realidad, este testimonio es para que quede acreditado que ella asesoró bien. Es peor todavía. Nótese que el letrado de María se opone enfáticamente a la declaración de la doctora Nora.
¿sí? Ojo, el letrado que tiene ahora, consignándose en el acta. El doctor Juan expresa que por instrucciones de María deja constancia que la misma no releva del secreto profesional a su ex letrada patrocinante porque tiene la prohibición de la ley. No obstante, el juez ordena que la audiencia se lleve a cabo brindando a la abogada una extensa declaración. A la abogada habría que decir, no aclares que oscurece. Sin embargo, solo al momento que el letrado de María realiza la única repregunta, ¿y qué pregunta? Si alguna vez se le informó a María que Rosita la hija, tenía el derecho a vivir en la vivienda hasta la mayoría de edad. Pregunta a la doctora Nora si considera que violaría su derecho de secreto profesional al contestar. Y Nora, sin entrar en detalles, que responde que solo manifiesta que su clienta estuvo debidamente asesorada. No dice, ay, yo le dije esto. No, yo solamente la asesoré bien. Es decir, la letrada, si bien se amparó en el secreto profesional, enfatizó a modo conclusivo que su clienta estuvo debidamente asesorada, brindando una respuesta que a la postre y de manera indirecta termina siendo afirmativa. Vamos entonces a la sentencia. Ustedes después van a tener un hermoso fallo de 43 páginas, pero les puedo asegurar que no tiene desperdicio. Sentencia. Se revoca la sentencia homologatoria declarándose la nulidad del convenio. Declarar la nulidad del testimonio brindado por la abogada Nora, remitiéndose la presente sentencia al Colegio de la Abogacía de Necochea para que investigue la presunta comisión de infracciones a la ley 5.177. Instar a la letrada a la formación en la temática de género y violencia contra las mujeres, que estudia un poco la ley Micaela, en pos de brindar un asesoramiento que resulte respetuoso de la normativa aplicable en la materia y garantice el adecuado servicio de la defensa técnica conforme los estándares de derechos humanos. Oficiar al Colegio de la Abogacía Departamental para que en el marco de sus atribuciones legales evalúe la eventual procedencia de implementar medidas dirigidas a la capacitación de sus colegiados y colegiadas, conforme las pautas y estándares establecidos en la Ley Micaela, Convención de Belén do Pará, CEDAW, y exhortar al magistrado que en lo sucesivo debe cumplir con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género. Yo acá le hubiera agregado la perspectiva de infancia también, ¿no? Las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia. Hacer lugar a la reconvención formulada atribuyéndose el uso de la vivienda familiar a María y su hija Rosita. Costas y de la instancia y la alzada al vencido. Bueno, hemos terminado. Más o menos ahí le da una idea general del tema de cómo ese inciso A es tan importante. Pero también nos da un panorama de cómo se ejerce el derecho de familia. Que en realidad para asesorar hay que saber, porque si no podemos hacer muchísimo daño. Para que no sucedan estas cosas, lo importante acá, que ese mal asesoramiento no fue gratuito. Volvió, y no solamente a ella, sino todo un colegio de abogados de una localidad. Y también un juez, eso es muy importante. Bueno, nos quedan 10 minutos si quieren hacer alguna pregunta. Todo el material lo van a tener, este y otros fallos, hay otros fallos que son muy interesantes también, que es al revés, que les vamos a mandar, que es con perspectiva acá de una persona mayor, no solamente de género, sino contra los viejismos. Entonces, está muy bien fundamentado, ¿sí? Muy bien, serían las dos contracaras, perspectiva de infancia y acá, en este caso, de las personas mayores, y está muy bien fundamentado para que ustedes se den cuenta que muchas veces, por no tomarse en consideración o no haber cambiado, no haber pensado en la modificación de los términos, que 2 años en realidad es un término muy escueto para este tipo de situaciones, porque por más como dijo y lo explicó bien Maggie, que es de pleno derecho, siempre sabemos que el otro se puede oponer. Y en el mientras tanto, bueno, ahí tenemos los problemas. En el mientras tanto, cuando uno se queda en la calle, es cuando se da cuenta contra el derecho que tiene el cónyuge del derecho de habitación vitalicio contra 2 años. Fíjense ustedes que no es tan así que uno puede elegir un modelo familiar. Si todos los tuvieran el mismo derecho, sería bárbaro, pero no es así. Fíjense que estos
expedientes se suceden en el marco de la homologación. ¿Por qué es importante saber para asesorar bien? Porque nosotros en provincia, es doctrina de la Suprema Corte, la homologación de los acuerdos. Entre partes, obviamente no hace falta que sea homologado para que tenga validez, pero es doctrina de la Corte desde el 2016, por lo tanto, hasta que no cambie el criterio, es así para todos los juzgados de nuestra provincia, se requiere homologación, porque si no, yo no la puedo ejecutar. Fíjense que es ahí cuando pido primero la homologación para poder ejecutarlo, es ahí donde se suscitan todas estas cuestiones. En el que si no están dadas las circunstancias, porque de hecho el juez va a valorar el cumplimiento de estos requisitos, por eso analiza las cláusulas y decide si homologa o no. ¿Sí? Ya la Corte dijo en el 2016, con el voto de la doctora Hilda Kogan, que no hace falta la homologación para la validez entre las partes, pero sí para ejecutar. Por eso Claro. muchas veces los acuerdos nos pueden quedar truncos y ser la nada misma, como esto. Nulidad de absolutamente todo. ¿Por qué? Por no haber sido asesorado bien la parte. Pero además, ¿Sí? fíjate, el juez, porque el juez ni siquiera le dio intervención al asesor de menores habiendo Bueno, menor edad. Pues, a ver, acá no es solamente la abogada, porque uno le está poniendo todo el foco a la claro. abogada, sino en el No, juez. no, pero sí, el juez hizo un Pues numerito se la mandó también. Sí. todo, se la mandó toda. Así que Sí, bueno. sí, pero por eso, súper importante tener todas estas cosas que nos van surgiendo acá, ¿no? Esto que decían, pero ¿qué pasa? Pero si el bien, si está a nombre de uno, si está a nombre del otro, pero si como datos, si todas las cosas que hay que tener en cuenta, porque aparte, como dice Viviana, cualquier profesional que no se dedica a familia, sí, te hago un pacto convivencial, sí, porque vení, lo hacemos, y pasa esto, y queda trunco, porque lo primero que van Vos a llamar es a la fijate, parte a que ratifiquen y a que reconozcan la firma y luego la va a homologar. Y va a haber esto, que no se viole el orden público, ¿sí? Que la igualdad de las partes y todo lo que corresponda. Entonces ahí nos va a quedar trunco cualquier acuerdo, ¿sí? Después, y además, bueno, la responsabilidad profesional que nos cabe, más por vale. supuesto. Y acá a Gabriel hizo una pregunta, en realidad le comenta, vos sabés, Gabriel, que te va a venir bárbaro el fallo que comentamos, viste, la vez pasada, porque ahí tenés todo lo de la lesión, viste, los requisitos objetivos, los subjetivos, y esto, como dice Gabriel, se puede dar, nosotros estamos hablando de unión convivencial, pero también se puede dar la liquidación de la sociedad conyugal, Sí. estas de proporciones. Vos fíjate que en este caso no solamente era el tema de que se estaba perjudicando a la niña al quedarse sin vivienda porque está dentro del 659, está dentro de su derecho alimentario, sino también que ella había renunciado a la compensación económica. Vos fíjate que la compensación económica, que lo vamos a ver la próxima clase, vos podés pedir como compensación económica quedarte con la vivienda, pero además mejorar muchísimo más estos 2 años como compensación económica. Es decir, que te otorgue el uso y habitación, ponele por 10 años. Como compensación. Entonces acá ella no tuvo ninguna forma como para entrar, para lograr algún beneficio. Y fíjense en los dos fallos, el de la vez pasada y en esto, no contento solamente con quedarse con la vivienda, se quedaba con los muebles, con los enseres, todo. Es decir, que ella la ponía a ella y a la nena de patitas en la calle. Padre ejemplar. Pero ponele que realmente padre ejemplar. Tenemos atrás el garante de los derechos humanos, de todos estos tratados internacionales de los cuales nuestro país realmente suscribió. ¿Quién es el garante? El Poder Judicial, que los tiene que vehiculizar a través de una sentencia que los proteja. Pero vos fíjate que esta persona en su estado de vulnerabilidad dijo, ay, ustedes me defienden, estoy tranquilo porque ustedes me defienden. Ni la abogada ni el juzgado la defendió, al contrario, porque uno lo ve así muy fácil en la sentencia. Hay que ver esta mujer, el derrotero que tuvo que pasar, si tenía plata o no plata, si consiguió patrocinio jurídico gratuito porque tuvo que ir a otro, si esta Nora le cobró antes y nosotros no lo sabemos, cuánto tiempo pasó. Es decir, a ver, un montón de situaciones que se podían haber evitado, y bueno, la sentencia está divina, pero a veces a esto de los tiempos procesales, ¿sí? Son tremendos. Y esto es muy extraño que no se haya designado asesor, ¿viste?
Sí, Fernanda, eso, La doc. vos te das cuenta del tipo de juez que estamos hablando. Estamos con temas, ¿viste? Pero ya lo del secreto profesional es grave. Es grave de los dos lados, de Nora, que te cuente la historia, lo único que falta, ay, la señora me contó lo que hacían y lo que comían, lo único que faltaba. Y de encima que eso te lo apoye el juez. La verdad que es lamentable, porque uno dice, y como dice Maggie, cuántas cosas nos llegan a la justicia y quedan así porque no saben, están mal asesorados, no tienen idea. Y me sacaron de casa porque era de él, estaba a nombre de él, les parece bárbaro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de mi parte, si ustedes no tienen, vos, Maggie, algo más para... No, agradecer, pedirte disculpas porque me paso siempre con el tiempo, podemos hacer al revés la próxima, perdón, perdón, Sí, perdón. si querés hacemos al revés, doy compensación económica y ella les va a contar un caso. Empezamos a hablar, no sé. Pero lo mío no hay problema porque ustedes después tranquilas lo leen en Sí, casa. después se puede leer el fallo. Entonces les cuento el chusmaje y además vieron que les pongo nombres para que les sea más claro. Pero ustedes pueden leer los fallos solas que no hay ningún problema. El tema acá lo rico es que haya, si hay alguna pregunta o algo que no les quedó claro, que también podemos abrir un espacio de preguntas la última clase en la totalidad, si ustedes después se dan cuenta, mira, pacto no me quedó, ¿viste? No me quedó bien claro esto, no me quedó bien claro la atribución de la vivienda, compensación y todo, bueno, lo vemos, no se hagan problemas. Bueno, un beso a todos, Gracias. pásenla lindo y nos vemos el próximo. Y les voy a sacar una foto, quédense ahí. Próximo. No tengo Pónganse foto, lindos. pónganse lindos, se me pintan todo. Ahí está. Muchísimas gracias. No Nos sé, vemos en perdón, la próxima. la Sí, doctora Forcinito María Cristina está levantando la mano, ¿puede ser que quiera hacer una pregunta? ¿Podrá yo no la... habilitar el micrófono? Ah, María Cristina. A ver, Mira, no, no, no tenés micrófono, a ver. está saludando María Cristina, porque, a ver, yo hice así, capaz que estamos, sí, ¿no? Estaba Ah, Claro. saludando, pensé que quería hablar, que estaba levantando la mano. Bueno, saludando, estaba saludando. perfecto. Bueno, Bueno, nos entonces vemos. de esta manera damos por finalizado este segundo encuentro y nos reencontramos el próximo 23 de octubre a las 17 horas. Muchas Gracias. gracias a Muchas todos por gracias a participar. todos, ¿eh? Gracias por estar. Chao, gracias. Adiós.